Buenas noches, profe. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Ahí vamos. Bueno, Buenas noches, profesor. Juan, bienvenido. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, me alegra. Buenas noches, profe Cristian y con todos los compañeros. Dios les bendiga. Buenas. Bienvenido. Josué Nolavita, bienvenido. Ahí vemos tu mensaje. Buenas noches, profe. Y qué pena, me disculpo por eso, profe. Está bien, Josué. Buenas noches, profesor, compañeros. Pablo, bienvenido. Pablo, yo no he recibido el trabajo, ¿Cuál profesor? el, el de tu trabajo de investigación. Ah, el que estamos haciendo con mi compañera. Sí, ¿recuerdas que habíamos quedado que me lo ibas a enviar? Sí, señor. No Pensé lo he que, recibido. pensé que ya se lo habían enviado a su merced. Pensé que mi compañera se lo había enviado. Pero bueno, ya se lo envío entonces, profesor. Dale, está bien. Cuando quieras, solo que quería decirte que no lo he recibido. Hola, profe, buenas noches. Nelly, buenas noches, bienvenida. Gracias. Profesor, compañeros, buenas noches. Compañero, buenas noches, Buenas Daniela. noches, profe, buenas noches. Amparo, bienvenida. Hola, profe, hola, compañeros, buenas noches. María José, bienvenida. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a comenzar. Tenemos para el día de hoy la sesión, bueno, continuar la sesión anterior, la sesión que iniciamos la clase pasada, que tiene que ver con el texto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos del texto del Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo otra vez a, particularmente a este libro, que es pues el texto griego, que comúnmente se le llama el original, aun cuando también hemos visto que no se trata tampoco de un original original,
sino de lo más cercano que podemos tener acceso, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de texto original. No tenemos los originales, como ya bien habíamos dicho, sino que tenemos copias de copias de copias, y de ahí para allá, pues multitudes de manos involucradas en un proceso de copiado que nos ha llegado para nosotros acercarnos cada vez más a esta labor de centrar o definir, fijar un texto del Nuevo Testamento, ¿sí? A eso nos referimos con el texto del Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes hasta el momento, la clase anterior estábamos viendo una cuestión acerca de los papiros, ¿sí? Y una introducción prácticamente a todo este estudio del texto del Nuevo Testamento. No sé si hasta el momento ustedes tengan alguna inquietud con lo que hemos visto, ¿sí? Con las cuestiones de pronto de los papiros. Bueno, no hemos visto todavía el tema de los mayúsculos, los unciales, los minúsculos, que lo vamos a ver un poco hoy, pero digamos que de lo que hemos visto. Daniel. Profe, una pregunta. Su merced mencionaba que, bueno, uno de los papiros más famosos es el, El 40 52. el 52. Pero, o sea, ¿no es importante el papiro según el número que lleve? Digamos, el 1, el 2, el 3 no son los más importantes, sino eso es, o sea, ese orden no le da la importancia al papiro. No, efectivamente no le da la importancia, sino la importancia se la da es la fecha, sobre todo la fecha de donde se tiene su datación. Eso es como lo que le da la importancia. Ujú. Y Eh, otra cosa, perdón, profe. el hecho de que ubiquen este tema como 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una cuestión más de clasificación de los papiros. Lo mismo va a pasar con los unciales, con los leccionarios. Vamos a ver más adelantico que también hay una cosa que se llama familias textuales, y ahí pues todo se revuelve. No hay, pero se revuelven de manera organizada para también fijar ciertas familiaridades, ciertas genealogías de los papiros, unciales, leccionarios, etcétera, ¿sí? Profe, y una otra cosa en cuanto a los papiros, o sea, no es que en un papiro, digamos, se encuentre todo el texto de la Biblia, sino se encuentra es como por secciones, como por partes. Sí, exactamente, exactamente. Los papiros básicamente se encuentran por partes. Ustedes ven aquí en la diapositiva, por ejemplo, este es el papiro 52, que es el que acaba de mencionar Daniel. Se llama Fragmento de John Rylands, es porque está ubicado en la Universidad de John Rylands también. Es escritura uncial porque, vuelvo y digo, es un texto que se escribe en mayúscula. Todos estos textos, la Biblia se escribió en mayúscula. Y tal cual lo que ustedes están viendo es el papiro, ¿sí? Exactamente este es el papiro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí no cabe mucho. Es un texto que nos narra esta parte de la Biblia. Juan 18, 31 al 33, y por el adverso nos narra los otros tres versículos, los otros dos, 38 y 37. Pero miren que no está el versículo, por ejemplo, 34 y 35, ¿sí? En este papiro. No es que no lo hayan escrito, solo que cuando se descubre este papiro se encuentra tan fragmentado que solo es posible detectar estos pedacitos. Eso es lo que, y eso llega a considerarse un papiro, un papiro. Hay papiros obviamente más grandes y hay otros papiros mucho más pequeños. Se me viene a la mente, por ejemplo, un papiro en las cuevas del Qumran, que no sé si ustedes han
han leído, bueno, creo que aquí, no, sí, ustedes lo tuvieron que leer. En la cueva 7 de Qumran se encontraron papiros griegos en una comunidad judía, pues. Se encuentran papiros griegos y hay un autor que se llama Joseph O'Callaghan que propone de hecho una tesis de que hay parte de un evangelio de Lucas en la cueva del Qumran. Eso revolucionó los estudios del Nuevo Testamento porque da por sentado que incluso en la comunidad de Qumran ya existía una parte de evangelio. Sin embargo, eso es solamente una hipótesis, pero es difícil llegar a un consenso, puesto que el papiro que se está investigando es un papiro que tiene la medida de un dedo índice, ¿sí? Es súper pequeñito ese fragmento desde donde se está proponiendo esa hipótesis. Entonces es difícil pensarlo de esa manera. Ahora, hay otros papiros que son más grandes, donde incluso se dejan ver los folios, son en forma de cuadernos, donde pues hay mucho más que este simple papelito. Pero no significa que esté todo un evangelio o que esté todo el Nuevo Testamento. Realmente lo que encontramos son fragmentos. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de avanzar. Germán. Sí, profe, es que me causa curiosidad que en la diapositiva que usted acaba de presentar, profe, dice que están los versículos, ¿qué? 31 al 33 y 37 y 38. Entonces, y los otros, digamos, del 34, 35, ¿de dónde son tomados, profe? No. Bueno, los que tenemos en la Biblia, Sí, de sí, sí, otros sí. manuscritos, sí. Ok, pero de esos manuscritos, digamos, tienden a ser muy similares a estos o ya son Claro. copia de este o cómo es la cuestión ahí, profe. No, tienden a ser muy similares a este, y en algunos casos es probablemente que ahí está la cuestión de las variantes, que lo vamos a ver la semana siguiente con todo el tema de la crítica textual. Es cuando se pone a comparar un papiro, por ejemplo, este papiro 52, con, por ejemplo, el mayúsculo del Códice Vaticano o el Códice Sinaítico. Ya vamos a hablar un poco más de eso. El Códice Sinaítico es todo un libro que sí contiene todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Obviamente, si contiene todo el Nuevo Testamento, es un texto que contiene también Juan, capítulo 18, lo contiene todo. Solo que el Códice Sinaiticus y el Vaticano está datado en el siglo IV, mientras que este texto está datado en el siglo II. Entonces, cuando se ponen en comparación, pues ya ahí los críticos bíblicos, los críticos textuales, deben tomar una decisión con base en algunos criterios que ellos tienen para mirar cuál de estos dos textos puede ser más antiguo y puede estar más cercano al original. Ahora, esto funciona no solo con estos dos, estoy solamente poniendo un ejemplo en cuanto al papiro 52 y al Códice Sinaiticus. Pero de Juan hay muchísimos más papiros y hay muchísimos más códices unciales. Entonces la comparación es grande y ellos empiezan a determinar familias para mirar probablemente si en este texto, en este papiro 52, no están los versículos 34 y 35, pues ellos tienen que sacar esos versículos de otro manuscrito para generar otra vez un texto completo. Este tipo de cosas, cuando ustedes vean este texto que es el Nuevo Testamento griego,
Por ejemplo, ustedes van a ver que aquí en esta parte aparece todo el texto en griego y una cantidad de simbolitos a medida que uno avanza. Y en esta parte de acá, igual lo vamos a ver la próxima semana, vamos a mirar una hoja del aparato crítico, aparece precisamente eso. Aparece, esta parte se sacó del papiro 52, pero la otra parte se sacó del Códice Vaticano Sinaítico y aparece toda esa información allí, ¿sí? Nosotros obviamente nunca manejamos este texto, primero porque es un libro que está completamente en griego y la mayor parte introductoria también está en alemán y hay que saber un pocotón de estos símbolos como para lograr entender un poco mejor este tema. Pero entonces, para responder tu pregunta, es que los versículos 34 y 35 se sacan de otros papiros para así hacer un conjunto de lo que hoy tenemos como texto griego. Vuelvo y digo, el original, el que se supone que es original. De aquí, de este texto terminado, es de donde salen las versiones actuales, ¿sí? Como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, bueno, etcétera, etcétera. ¿Mm? No sé si queda respondida esa pregunta, Germán. Sí, profe. Otra cosa, profe, es que, bueno, desafortunadamente, yo tengo una Biblia en griego, pero se me quedó en Colombia, y resulta que a veces uno iba a ciertos versículos y no aparecían o sea, algunos capítulos y no aparecían los versículos, y quedaba uno como que, wow, ¿y aquí qué pasó? Entonces, ¿eso se debe también a eso, profe? Que no aparecían algunos versículos, ¿cómo Sí, así? sí, un ejemplo, o sea, lo que el profe estaba explicando aquí del pergamino. Entonces, usted estaba leyendo el capítulo 14 y llegaba al versículo 31 y estaba el 31, el 32, el 33, 34, 35, 36 no estaba y pasaba el 37. Así me pasaba en esa Biblia griega. Entonces, ¿se debe a eso mismo, profe, o son problemas ya de editores o que no sé? Eh, pues uno puede percibir ese tipo de cosas incluso en unos muy, muy poquitos versículos de la Biblia en español. Y sí tiene que ver con un ejercicio de crítica textual, donde hay textos que en una Biblia no están y en otras sí están. Tiene que ver precisamente desde dónde se hace la traducción, desde qué texto se está haciendo la traducción, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran una Biblia como la Nueva Versión Internacional y la comparan con una Reina Valera del 60, van a notar algunas diferencias eh, que uno debe hacer la pregunta. Y la pregunta es si, por ejemplo, la nueva versión internacional no tiene un texto que la Reina Valera sí lo tiene. Lo más fácil para la iglesia es decir, la nueva versión internacional mutiló el texto y por tanto no es válida, ¿sí? De hecho, algunas personas dicen eso, eh, que no es válido porque pues mutilan el texto y eso. Pero la otra pregunta ¿es la NBI la que está mutilando el texto o es la Reina Valera la que está agregando un texto? Esa pregunta queda sobre la mesa y vamos a tratar de discutirla a medida que avancemos eh, la otra semana, que vamos a hacer un ejercicio práctico de crítica textual, ¿sí? Pero sí, cuando hay un texto o faltan algunos, eh, tiene que ver con eso, con la crítica textual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, siendo así, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Cuenta. Ustedes recordarán que para identificar estos textos, permítanme compartir con ustedes esta pantalla. Listo. Bien, tenemos este
este texto, hay unos manuscritos que son los de mayor peso, que son los manuscritos griegos, ¿sí? Hemos dicho que esos manuscritos se dividen, por ejemplo, por lo menos en 4 partes, que son los papiros, los mayúsculos o los unciales, los minúsculos o cursivos y los leccionarios. No quiere decir que estas sean las únicas fuentes desde donde los críticos textuales organizan y fijan el texto del Nuevo Testamento, sino más bien quiere decir que estos son los textos en griego, los textos griegos encontrados. Digo que no son los únicos porque pues también hay versiones, por ejemplo la versión latina, la versión copta, la versión siriaca, y son versiones que se ubican en el, perdón, un segundo, ya, que se ubican en el mismo tiempo de algunos papiros, de algunos unciales, sin embargo, pues son de otras lenguas, ¿sí? Entonces ya hemos visto el tema de los papiros, ahora centrémonos un poquito en el tema de los unciales, ¿sí? Cuando hablamos de unciales, nos estamos refiriendo a manuscritos que de alguna manera, ahora yo cierro esto. Aquí. Listo. Cuando hablamos de manuscritos unciales o mayúsculos, de alguna manera nos referimos a otro tipo de textos que se escriben también en mayúscula, al igual que los papiros, pero muchos de ellos se encuentran en códices a manera de libros, ¿sí? Y se encuentran escritos en pergamino, ¿sí? Esta es una escritura mayúscula o se le nombra también como escritura uncial, ¿sí? Y hay unos representantes que son los más importantes de esta categoría, que se centran en el siglo IV después de Cristo. Hoy más o menos, como decía el texto que ustedes leyeron, contamos con aproximadamente 322 manuscritos unciales. Algunos de ellos, como los más importantes, son el Sinaiticus, el Vaticano. Hay otro que se llama Alejandrinus Ephraimi y el Siri Rescriptus, ¿sí? Vamos a mirar aquí algunos de ellos como para localizarlos un poco mejor. Tenemos este es otro texto. Por ejemplo, este que es el Códice Sinaítico. Si ustedes miran, están fechados en el 300 al 399 y la representación simbólica de este códice es una Aleph. Esta es una letra hebrea, la primera letra hebrea. El códice sinaítico, bueno, vemos su material que es en pergamino. En este caso, no es que solo lleve una hojita, sino que esta hojita corresponde a Mateo 2:5 al 3:7, ¿sí? Pero de hecho es el texto, es un códice que donde se encuentra todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también está allí, ¿sí? Dice que es considerado uno de los manuscritos del Nuevo Testamento mejor conservados que han sobrevivido. Fue descubierto en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. Contiene gran parte de la Septuaginta. Ojo, es
cuando hablamos de la Septuaginta, nos referimos a la traducción en griego del Antiguo Testamento y también contiene el Nuevo Testamento completo, ¿sí? Además, también contiene la Epístola a Bernabé y parte del Pastor de Hermas. Ahora, es bien curioso que este texto contenga este material, puesto que da a entender que en esta época, por lo menos y en esta iglesia, algo de estos libros, algo de estos textos como el Pastor Hermas y, y la Epístola a Bernabé, probablemente se consideraban también como literatura sagrada, ¿sí? Literatura sagrada. En este texto, no sé si ustedes conocen la historia, si la alcanzaron a leer en el texto que nosotros teníamos. La historia de este texto es que había un investigador que se encargaba de recuperar ciertos textos precisamente para fijar un Nuevo Testamento en griego. Su nombre era Tischendorf. Y Tischendorf, en una de sus aventuras, en uno de sus viajes, se va para el monte Sinaí y allí, situado en este monte, había un monasterio. Este monasterio se llamaba el monasterio de Santa Catalina. Ahora, en este monasterio, él llega preguntando como recolector que era si había textos antiguos de la Biblia, o por lo menos de historia. Y cuando él está allí, él de alguna manera dentro del monasterio percibe que hay un libro viejo, un libro como acabado. Él lo que hace es tomarlo, lo hojea y se da cuenta que es un documento bastante importante. Recuerden que Tischendorf lo que hace es ir tras documentos antiguos para fijar el Nuevo Testamento. Cuando encuentra este texto, él se lo lleva disimuladamente para una habitación y allí comienza a leerlo y a estudiarlo y se da cuenta que en sus manos tiene una joya, que tiene un texto que realmente tiene un gran valor y que le puede servir mucho para su trabajo profesional. Tischendorf lo que hace es que él va como parte de un mandato también de Rusia, y Tischendorf lo que hace es tratar de decir que le presten este material. De alguna manera logra hacer un trueque, se lo prestan, después se lo dan, Rusia se lo compra a este monasterio, y es así como se encuentra lo que hoy se conoce como el Códice Sinaíticos. Ahora, hay unas partes que no aparecen en este códice, y él incluso, Tischendorf, pregunta a las personas que conviven y vivían allí en el monasterio de Santa Catalina, y de hecho le dijeron a Tischendorf que muchos papiros y mucho material viejo entre comillas, incluso lo habían utilizado unas noches anteriores para la hoguera, para calentarse, ¿sí? Es decir, que probablemente así es que se perdían los documentos más importantes, porque para algunas personas probablemente pues sin conocimiento alguno de lo que tenían, pues no les interesaba, sino que eran solo papeles viejos y lo utilizaban pues para calentarse, para la chimenea. Sin embargo, pues Tischendorf logra salvar este documento que llega a ser uno de los descubrimientos más grandiosos de toda la historia, que es el Códice Sinaíticos. ¿Por qué? Porque es grandioso y bueno el descubrimiento, porque es un texto que, como les dije, data del siglo IV después de Cristo. O sea, la datación es muy cercana al documento griego, es una atestación temprana, puesto que nosotros teníamos solo el Nuevo Testamento en griego que se había originado
a partir del siglo XV-XVI con Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Que era un humanista, y desde allí es que se sacaban todas las versiones. Pero cuando se encuentra esto, se dan cuenta que hay un texto griego muchísimo anterior y obviamente más cercano al original. Entonces esto de alguna manera también pues enfatiza los estudios bíblicos de este tiempo, de esta época. Yo estoy agrandando aquí la cámara y noto que prácticamente más de la mitad de ustedes tienen la cámara apagada. No sé si realmente todos tengan dañada la cámara, como en el caso eh, de Germán o en el caso de Josué, eh, pero me interesaría que encendieran sus cámaras porque pues en este momento estamos es en clase, ¿sí? Entonces les voy a pedir el favor que enciendan las cámaras por dos razones, por concentración, pero también creo que es por un respeto hacia sus propios compañeros y hacia mí, puesto que yo no me imagino probablemente dictando la clase con cámara apagada. Creo que ustedes por lo menos harían algún reclamo, ¿verdad? Entonces les voy a pedir el favor que estemos concentrados en la clase y cuando se termine la clase, ya ahí sí nos dedicamos probablemente a nuestras otras actividades, ¿vale? Yo les propongo que estén bastante concentrados porque es una clase y una sesión importante para la competencia de este curso. Bueno, Lidia. Ay, sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, profe. Sí, es que voy a mantener la cámara cerrada. Estoy intentando conectarme en el computador, pero no he podido hacerlo. Y estoy desde el celular. Entonces, tan pronto logré conectarme desde el computador, encenderé la cámara, profe. Gracias. Bueno, Lidia, perfecto, está bien. Gracias. Tenemos otro códice importante que es el Códice Vaticano. Es otro de los más importantes códices de esta época. Este códice también se le representa con una B. Ustedes lo van a ver representado en las Biblias o en la Biblia crítica, digámoslo así, con este símbolo B o también con un número, que el número es 03, ¿sí? Este códice también se fecha prácticamente en el siglo IV, mira, 300 al 399, también es un códice en griego, y aun cuando se data en esta fecha, su descubrimiento es anterior al códice sinaítico. El códice sinaítico se encuentra por allá en el siglo XIX. Ojo, en el siglo XIX nosotros ya teníamos muchas versiones de la Biblia. Y es en el siglo XIX cuando se encuentra este texto. Por lo tanto, se empiezan a hacer algunas comparaciones. Lo mismo pasa con el Códice Vaticano. Este Códice Vaticano ya empieza a aparecer por allá en el siglo XVI. Sin embargo, no se empieza a publicar o a republicar, sino hasta el siglo XIX también. Otra vez está escrito en mayúscula y contiene también prácticamente todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Sin embargo, el autor nos dice que este texto ha perdido la parte final de Hebreos y ha perdido todo el texto de Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Apocalipsis. Es decir, en el Códice Vaticano no aparecen estos libros. Quiere decir eso que esta Biblia no percibía estos libros como inspirados o los sacó del canon, no. Quiere decir simplemente que se perdieron y no estaban allí. De hecho, se ven algunas mutilaciones de hojas porque, como les digo, muchas personas que ignoraban el valor de estos textos podían coger fácilmente una hoja y tirarla a la candela para calentarse un poquito.
De esta manera se encuentran estos textos con estas faltas de libros, ¿sí? Jaime. Profe, buenas noches. ¿Será que yo puedo hacer aquí un paréntesis pequeño y quiero hacerte una pregunta? Yo he tenido la duda, ¿no? Eh, de pronto, no me acuerdo en este momento, en el Evangelio de Mateo, en el versículo 17, versículo 21, de la Biblia Reina Valera 1960, hay una parte que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Perdón que te pregunte, si no después se me olvida. Entonces, pero en el griego ese versículo aparece en blanco. Ni en el 20 ni en el 22 habla nada sobre el tema de la oración y el ayuno. Tú que has estudiado tanto estas cosas, ¿me podrías ayudar con lo que sabes o aclararme esta duda, profe? Pues si te parece, podríamos coger ese ejemplo en la clase de crítica textual, que yo voy a proponer dos ejemplos nomás, pero podríamos, si quiere, proyectar este texto y mirar desde el texto griego qué realmente está pasando y cuáles papiros o documentos lo omiten y cuáles lo agregan. Y ahí terminamos deduciendo cuál es la problemática de crítica textual que tiene este texto, ¿sí? Listo, profe, listo, Pero gracias. entonces, ¿nos recuerdas para coger Listo. también este texto como un ejemplo? Es más, si ustedes también tienen algún ejemplo de crítica textual o tienen alguna pregunta en cuanto a eso, lo podemos mirar para definir qué texto o por qué la última versión de Nestlé Alan propone que no debía ponerse ese texto, ¿sí? ¿Cuáles son los argumentos y cuáles son los manuscritos en los que se basa? ¿Sí? Podríamos hacerlo de esta manera. Eso lo hacemos la próxima semana porque la próxima semana, si ustedes ven en el cronograma, aparece la clase de crítica textual, que es precisamente eso que tú estás preguntando. Gracias, profe. Listo, muy bien. Tenemos otro códice que también es bastante famoso, que es el Códice o Codex Alejandrino. Está representado con la letra A o también con el numeral 02. Ustedes se dan cuenta que este ya está un poquito más adelante datado, del siglo V, ya no cuarto, del 400 al 499. Sin embargo, pues sigue manteniendo el mismo formato. Está escrito en mayúscula griega, es un pergamino, está escrito en piel de animal, y pues tiene también parte del Nuevo Testamento, ¿sí? De hecho, nos dice el autor, en el Nuevo Testamento ha perdido casi todo el Evangelio de Mateo. Me gusta cómo lo propone el autor porque dice, ha perdido, no significa que no creyeran que Mateo no es inspirado o que fuera un apócrifo y que no lo aceptaran en el canon. ¿Por qué recalco eso? Que ustedes van a ver probablemente algunos autores desde la popularidad, no desde la erudición, que van a proponer precisamente eso, que el Códice Alejandrino, que el Códice Vaticano, el Sinaítico son espurios, son falsedades, porque no contienen tales libros, porque, ¿sí? Pero más allá de eso, vuelvo y digo, es porque se han perdido, no nos ha llegado. Es como menospreciar o que quitarle todo el valor al papiro 52 por el hecho de que no contiene todo el Evangelio de Juan. Es un alegato injusto porque nos ha llegado, es un fragmento. No es que para ese papiro solo sea valioso Juan 18, 33, 34 y 37 y 38 y el resto no fuera inspirado. No tiene sentido decir algo así. Lo que estamos diciendo es que por la misma naturaleza del tiempo, pues lo que nos ha llegado realmente es algo muy pequeño, ¿sí? Aquí tenemos otro códex. Hay otro códex que es el códex washingtoniano, se le pasa con una W, ¿sí? También está datado entre el 300 y el 499, otra vez unciales griegos,
y tiene los 4 evangelios, ¿sí? Este códice también se conoce como los evangelios de Efrer. Este códice contiene una inserción singular que sigue a Marcos 16:14, que es conocido como, bueno, otro problema de crítica textual que no nos vamos a meter ahorita. Estos papiros de Oxirrinco, vuelvo y digo, son papiros fragmentarios que se encuentran en Egipto y que sirven para la fijación del Nuevo Testamento griego. Vuelvo y digo, antes del siglo XIX ya se encuentran las versiones, muchas versiones de la Biblia. Pero mira cuándo descubren esto, descubierta en 1897. De manera que todo ese emerger de descubrimientos, no solo de los papiros de Oxirrinco, sino como ya hemos leído, los papiros Chester Beatty, los papiros Bodmer, toda esta cantidad de papiros que se encuentran en el siglo XIX, junto con la efervescencia de los descubrimientos de los códices, como es el Códice Sinaítico, Códice Vaticanus, el Washingtoniano, el que acabamos de ver, se me olvidó el nombre, el alejandrino, todo eso de alguna manera es un insumo, unas fuentes bastante grandes para empezar un trabajo de erudición y fijar el Nuevo Testamento. Recuerden, las versiones que nosotros teníamos antes del siglo XIX, todas casi que venían del texto griego de esa época, que era el Textus Receptus, que era la Biblia de Erasmo de Rotterdam. Pero ya vamos a mirar ese texto griego, en qué se basa y por qué es que lo empiezan a reevaluar también, ¿sí? Muy bien, eso digamos, voy a mostrar otra partecita de pronto para ilustrar un poco mejor. ¿Qué pantalla están viendo ahí? Perdón. Es un listado que dice Es el explorador del Nuevo Testamento. Ah, sí, un listado. Ok, Alexandrino, Vaticano. listo, perfecto. Entonces, nosotros estábamos viendo, si quitamos aquí, ustedes recuerdan que acá están los 4 tipos de manuscritos del griego, ¿sí? Estaban los papiros, 136 papiros, los mayúsculos o los unciales, 286, los leccionarios y los minúsculos. Ya vimos los papiros, ahora nos interesa ver los mayúsculos. Estos son los mayúsculos, los códices mayúsculos. Entonces, hemos visto el códice Sinaíticus, si ustedes se dan cuenta, si lo abrimos, aquí aparece también el contenido, evangelios, hechos o actos pastorales y revelación. Son los textos que aparecen. ¿Esto es lo único que aparece? No, pero para nuestra pertinencia del que estamos hablando del Nuevo Testamento es lo que nos interesa, porque ya hemos visto que también se encuentra el Antiguo Testamento y también se encuentra incluso el pastor Hermas, un libro que hoy día consideramos apócrifo, y la carta a Bernabé, de igual manera lo consideramos apócrifo. Este códice, mira las hojas que tiene, 148 hojas, cada hoja de 4 columnas y 48 líneas, y en este momento se puede encontrar en esta institución, en el British Library, ¿sí? Ahora, si miramos el Alejandrinus, igual, podemos ver acá la información, ¿sí? Y acá tenemos 2 formas de catalogarlos. Una, como ya hemos visto, esta letra, el Aleph, aquí la A, la B, el Ephraimi Rescriptus, que es la C, el Besae, que es la D, pero si ustedes se dan cuenta también tienen un numerito en el lado. También se puede catalogar de esta manera. Llega un momento en que pierden el numerito del lado, aquí hay letras en griego también, y ya pierden este numerito y empiezan a catalogarse solo con números. Todo esto son
los mayúsculos, ¿sí? ¿Cuántos mayúsculos tenemos allí? Se supone que como 286. Ujú. Entonces, miren, por ejemplo, este que lo cogimos al azar, que es del siglo ¿qué? Siglo quinto, siglo quinto. ¿Qué contiene? Según esto, contiene solo las pastorales y probablemente no todo. El contenido es Primera de Timoteo 6 del 4 al 13 y Tito 1 del 4 al 8. Este es un poco más pequeño, pero pues nos ayuda a situarlo también aquí la institución que posee este papiro, ¿sí? Bien, digamos que esas son como los manuscritos griegos mayúsculos que tenemos a la mano. Bueno, tenemos a la mano, sí, porque eso ya se puede encontrar en internet, pero realmente quien usa esto son los críticos que se dedican a sacar ediciones de este librito. O alguien que académicamente vaya a presentar un trabajo, por ejemplo, de Mateo 16 y tenga que hacer un trabajo de crítica textual, él tiene que hacer un ejercicio de mirar precisamente en qué manuscrito, bueno, primero sí identificar si hay una problemática de crítica textual y después mirar en qué manuscrito basarse para él mismo llegar a una conclusión. ¿Mm? No sé si tengan alguna pregunta en cuanto a los unciales, en cuanto a los mayúsculos. Josué, Profe, yo solo tengo como una inquietud o una pregunta. Yo le considero como un poco boba, pero no sé si el profe sabría decirme, responderme esto. No sé si estos escritos, el día de hoy o en estos tiempos, se estaría usando o solo o ya es como algo histórico, como guardado en un museo o algo así. Es una pregunta que, o sea, siempre se me genera porque ya que, o sea, pues yo ayudo en la revisión de la Biblia, entonces lo que se me genera la duda es que, o sea, si estos manuscritos en algún momento se usaría o no se usa hoy en día, así por decir, como para hacer una revisión de nuevo a la Biblia, a los escritos, libro por libro o fragmentos, uniendo fragmentos, como así por decir, para decir que si, si estos son los libros que nosotros tenemos o algo así. O sea, no sé si me hago entender con la sí, inquietud que tengo. sí, te haces entender perfectamente. Y Josué, esto es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Y claro que implícitamente nosotros usamos este material, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, esta Biblia está formada con base en estos descubrimientos. Y si esta Biblia tiene ese material, vaya sorpresa que es de esta Biblia desde donde se traducen las versiones actuales. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente son textos que nosotros usamos y tienen influencia hoy día para nosotros. Que nosotros vayamos a cogerlos y a leerlos, creo que no. Eso es un trabajo de los eruditos bíblicos en crítica textual. Ellos lo que hacen es facilitarnos el trabajo y ponerlo a nuestra disposición ya en un texto griego, que es el Nestle Aland, para que los traductores puedan basar sus traducciones desde este texto y así las personas que leemos español, por ejemplo, podamos leer en español la Biblia. ¿Sí? Pero en ese sentido, estamos leyendo la Biblia también con parte de influencia de todos estos descubrimientos que estamos nombrando. Muy bien, ¿alguna otra pregunta frente a estos textos? Bien, entonces,
También podemos hablar de otro tipo de documentos, vamos dos, los papiros y los unciales o los mayúsculos. ¿Recuerdan cuál es el tercero? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el tercer Los grupo? minúsculos. Códice alejandrino. No, el códice alejandrino hace parte de los mayúsculos. Ahora Ah, vamos a otra Los categoría. minúsculos. Son los minúsculos. Exactamente, los minúsculos. yo no vi los minúsculos. Los minúsculos. Entonces vamos aquí a los minúsculos. Miren este numerito. Aquí dice 136, 286. Son los documentos, el número de documentos que tenemos. Ahora, ¿cuántos minúsculos tenemos? Dos mil ochocientos cincuenta. 2850. La diferencia es grande, ¿no? Mira, aquí 286 y aquí ya tenemos 2850. De manera que uno diría, uy, qué cantidad de manuscritos que tenemos, por lo tanto, pues ya imposible, o sea, tenemos lo mejor de lo mejor en esta parte. Sin embargo, aquí tenemos todos los minúsculos. Miren de todos estos minúsculos la fecha. ¿Qué siglo es o qué siglo tienen? 10, 12, 14, 15, 14. El más antiguo, el 9, por lo que parece. Parece ser que como que el 9 es el más antiguo. Los demás datan del siglo XII. Ahora, si ustedes cogen un texto del siglo XII y cogen un texto como es el Papiro 52, que es del siglo II, ¿cuál les parece un poco más cercano a la atestación del escriba? Obviamente el papiro. Siglo 2, profe. Por lo tanto, el papiro va a tener una fuerza mayor, ¿sí? No siempre ese es el criterio, pero prácticamente así funciona. Lo mismo podríamos decir con los mayúsculos. Los mayúsculos, ¿cuándo databan? ¿Siglo qué? ¿Siglo IV? ¿Siglo V? Aquí estos datan siglo XI, siglo XII, siglo XIII, mira este siglo XV. Por lo tanto, los críticos bíblicos, los críticos textuales y los expertos le van a dar un poquito también más de apoyo al texto que está también más cercano a la primera atestación. Ahora, como dijimos, los anteriores eran escritura mayúscula, pero esa escritura fue desapareciendo poco a poco a partir del siglo IX. En el siglo IX empieza a haber un cambio y se empieza a escribir con letras minúsculas. De manera que cuando vemos un texto, un manuscrito en minúsculo, podemos determinar que data por lo menos después del siglo IX. ¿Sí? Estas palabras también se encuentran separadas y de alguna manera tenemos un número muy, muy grande de este tipo de manuscritos minúsculos del Nuevo Testamento. Otra vez son manuscritos griegos. Y la mayoría de estos manuscritos están organizados o se encuentran dentro de una parte geográfica que era del Imperio Bizantino. A estos manuscritos también se le denominan precisamente el texto bizantino, manuscritos bizantinos. Sin embargo, son los de peor calidad. Es decir, estos manuscritos minúsculos son los de peor calidad, no son tan válidos frente a los criterios de los eruditos para fijar el texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las personas o las familias, la familia bizantina, recuerden que hay algunas familias, si leyeron el material, hay unas familias textuales como es la occidental, la alejandrina, la bizantina,
Y la occidental y la alejandrina tenían mucha rigurosidad por el texto, mientras que la familia bizantina metía todo lo que encontraba. Entre mayor fuera lo que encontraran, mejor. De alguna manera no tuvieron cuidado para la rigurosidad del texto. Si encontraban una versión y encontraban otra, ellos no tenían problema con juntar las dos y armonizar para ponerlo allí en el texto. Esa era una cualidad de la familia bizantina, ¿sí? Por eso se dice que es una de las peores calidades para poder fijar el texto del Nuevo Testamento. Y los leccionarios, pues ya son, ustedes ven aquí leccionarios que también son bastantes, y tienen que ver precisamente con unas lecturas que se hacían los domingos o en las fiestas oportunas, pero que se leían los textos bíblicos. Desde ahí también podemos ver fuentes en griego para determinar el texto del Nuevo Testamento. Entonces, estas son las más importantes. Sin embargo, con base en eso, lo que son los papiros y las mayúsculas son los textos que tienen un poco mejor de calidad para esta tarea de fijación. Ahora vamos a encontrar también citas de los padres de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en los libros de Ireneo de León, o en los libros de San Agustín, o en los libros de Policarpo, o en los libros de... Ellos en sus libros citaban cierto material bíblico y desde allí podemos también mirar la forma que tenía ciertos textos bíblicos. Esa es otra fuente que tenemos para esto. Muy bien, vamos a mirar por un momento el tema de las familias textuales. De alguna manera tenemos casi que más de 5.000 manuscritos en griego. Entonces, el crítico textual frente a esa evidencia va a decir, bueno, ¿por dónde empezamos para fijar el texto del Nuevo Testamento? ¿Qué texto podemos privilegiar? Va a decir se va a hacer esta pregunta el crítico textual. En la práctica, se trata de establecer, estoy leyendo textualmente lo que dice el autor, un árbol genealógico que agrupe los manuscritos en familias. De modo que yendo a la raíz de cada familia o tradición, podamos reducir el número de variantes en juego a la hora de determinar el texto más antiguo. Aquí está la parte importante. El texto griego, considerado como Textus Receptus, es decir, el primer Nuevo Testamento griego que salió de la imprenta. ¿Cuándo se inventó la imprenta? ¿En el siglo qué? Siglo XV. Exacto, y cuando se sale la imprenta, lo que hace Erasmo de Rotterdam es publicar su Nuevo Testamento en griego. Hay una pelea con otro autor que se llama Lope Jiménez de Cisneros, quien está elaborando también un Nuevo Testamento con más rigurosidad crítica en esta fecha. Sin embargo, Erasmo de Rotterdam, como ve que Jiménez de Cisneros va a publicar su libro, él se acelera y coge y hace un trabajo supremamente rápido, y lo que publica es eso. Ese texto se vuelve tan famoso, el texto de Erasmo de Rotterdam, que durante más de 250 años la edición del Nuevo Testamento de Erasmo se consideró el texto de referencia de los estudiosos. ¿Cuántos años? 250 años, ¿sí? Sin caer en la cuenta de que había sido realizada a partir de muy pocos manuscritos y de poca calidad, porque estaban fundamentados en la familia bizantina, la que acabo de explicar. Hasta allí de pronto lo voy a dejar. No voy a explicar las otras familias. Quiero centrarme sobre todo en una cuestión
ya de algunas versiones. Hemos dicho hasta el momento que hay más de 5.000 manuscritos griegos desde donde los eruditos trabajan para fijar el Nuevo Testamento. En segunda medida, hemos dicho que estos manuscritos se deben clasificar por familias según su relación textual. En ese sentido, hay 3 familias que los eruditos han fijado, que es la familia occidental, que era rigurosa con el texto, la familia alejandrina, que también era rigurosa, mucho más que los occidentales, y la familia bizantina, que no eran rigurosos, sino que trataban de armonizar el texto con todo lo que encontraran. En el siglo XVI, siglo XV, se levantan 2 hombres, uno de ellos es Jiménez de Cisneros y otro de ellos es Erasmo de Rotterdam. Jiménez de Cisneros va a realizar una tarea muy concienzuda, académica, con mucha rigurosidad para fijar el texto del Nuevo Testamento según las fuentes limitadas que tenían en ese momento, pero como estaba demorado, él no alcanzó a publicarlo. Mientras que Erasmo de Rotterdam, un erudito en las lenguas y en todas las cuestiones de humanística, de humanidades, también tiene la tarea de hacer el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, él no fue tan riguroso como Jiménez de Cisneros, sino que se basó en unos pocos manuscritos y se basó sobre todo en manuscritos minúsculos. No se basó en más de una docena de manuscritos minúsculos y por ser manuscritos minúsculos son de la familia bizantina y por lo tanto son de una calidad muy baja. De hecho, cuando Erasmo de Rotterdam no encontraba un texto, él mismo, desde la versión latina, lo traducía al griego y lo ponía como texto griego. ¿Sí? Eso pasó con algunas partes de Apocalipsis, por ejemplo. Cuando Erasmo de Rotterdam, por allá en el siglo XV, lanza para que su texto griego sea impreso, pues este texto revoluciona a los estudiosos y logran determinar que ya hay un texto griego del Nuevo Testamento. Por lo tanto, como se empieza a publicar el texto griego, empieza a tener una acogida tan grande que prácticamente todos lo reciben y de ahí viene su texto, el nombre, el textus receptus, o lo que se llama el texto recibido. De este texto en griego, ojo, estamos en el siglo XV, y en el siglo XV y XVI empieza a haber una efervescencia, una emergencia de un resurgir de todas las traducciones bíblicas. Ustedes recordarán que empieza también la Reforma Protestante, y en esta Reforma Protestante una de las cualidades es que todos los reformadores querían traducir la Biblia para que pudiera ser leída por todas las personas. Lutero, Wycliffe, Juan Wycliffe, John Tyndale, y el más famoso para nosotros, ¿quién es? Martín Lutero. Martín Lutero lo traduce, pero Calvino. ¿quién? Reina de Calvino. Exactamente, Casiodoro de Reina, ¿sí? Que él lo hace desde España. Entonces tenemos un Lutero que toma la Biblia en griego de ese momento. ¿Cuál es? El Textus Receptus. Y traduce la Biblia al alemán. Tenemos a John Wycliffe, que traduce la Biblia al inglés. Y lo mismo Juan Tyndale. Que es la famosa versión. ¿Recuerdan la Biblia en inglés? ¿Cuál es la Biblia en inglés más famosa? King James. Exactamente. Eso es producto del Textus Receptus elaborado por Juan Wycliffe. Tenemos la Biblia en español que se basa
¿En qué texto? En el Textus Receptus, elaborada por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, de donde viene nuestra famosa Biblia Reina Valera. ¿Sí? ¿Es esta Biblia considerada como algo malo? ¿Es esta Biblia considerada como algo que ya no tiene nada que ver, puesto que se basó en manuscritos? Primero se basó en la Biblia de Erasmo de Rotterdam, pero Erasmo de Rotterdam se basó en los peores manuscritos. No, en su momento era la Biblia más importante y la más fiel al original, porque eso era lo que había. Pero miren que no estamos, recuerden que estamos en el siglo ¿qué? Siglo XV, siglo XVI. Ahora devolvámonos un poquito. ¿Cuándo empiezan a surgir todos los descubrimientos? ¿En el siglo qué? ¿Cuándo se descubre el Codex Vaticano, Codex Sinaítico? ¿Cuándo se descubren los papiros Chester Beatty? ¿Cuándo se descubren los papiros Bodmer? ¿Cuándo se descubren los papiros de Oxirrinco? Siglo XIX. Por lo tanto, toda esta nueva fuente de material es lo que ahora los críticos van a usar para nuevas traducciones. Es por esa razón que algunos textos de la Biblia en las versiones actuales discrepan en ciertas cositas con las versiones tradicionales, porque las versiones tradicionales están basadas en el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Las otras están basadas en textos muchísimos más antiguos y cercanos a la primera atestación. ¿Sí? Ahí es donde vamos a mirar algunas diferencias. La siguiente clase vamos a mirar prácticamente algunas de esas diferencias. Sin embargo, me gustaría que viéramos un videíto donde ya nos van a mostrar un poquito de esa historia de la versión crítica del Nuevo Testamento. Lidia, tienes la palabra. Gracias, profe. Es que me surge la pregunta, para esas para esas cosas pequeñas, esas variantes, se puede decir, esos cambios, pequeños cambios que han tenido las Biblias más cercanas a nosotros, así como hubo una aceptación de parte de los concilios, agregar esas pequeñas cosas, como usted lo dice, no ha requerido otros tipos de reuniones como los concilios para agregar, o definitivamente no es significativo el cambio que tiene. Porque si no es significativo, porque si entonces es significativa la versión. Gracias. Las versiones son significativas, no sé en qué medida. Pues para nosotros... Pues hay personas que, bueno, yo lo he escuchado aquí en la academia, que hay maestros que dicen, a mí no me gusta la Reina Valera y la explicación que dan es similar a la que usted está dando. Porque los cambios que ha tenido, la evolución que ha surgido, porque encontraron el nuevo papiro y entonces ahora dice esto, aquello y lo otro, o porque no existía para ese momento el versículo y ahora se agrega, bueno, cosas que uno dice, bueno, sí, minúsculas, pero por lo menos aquí en la academia me he dado cuenta que sí es significativo las versiones, ¿sí? Al hablar de versiones, diría que lo más significativo es tomar el texto griego. Es lo más significativo. De hecho, toda traducción también pues tiene sus limitaciones e interpretaciones. Toda traducción, de hecho, es una interpretación. Y obviamente, vuelvo a decir, a las versiones modernas tienen su ventaja de que se basan en manuscritos mucho más antiguos. Eso no quita peso a las versiones tradicionales con las que nosotros hemos crecido, ¿sí? Probablemente para un estudio riguroso
algunos van a recomendar que es mejor usar versiones modernas y sobre todo la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica que está basada en este texto, la Biblia de las Américas, que está basada en este texto también, que ya es una versión protestante de este texto. Pero digamos que alguien decía, la mejor versión que podemos tener es la que tú lees. Sí, es de alguna manera no. Pero ya para la academia, pues sí hay ciertas cuestiones que uno no es que le confíe a una Biblia o a otra, sino que lo más recomendable es otra vez ir al aparato crítico y uno mismo determinar por qué se dan ciertos casos. Y eso es lo que queremos lograr en este curso también. Bueno, comparto este video. Profe, no se escucha. No ha empezado. Saludo a todos los seguidores. Ok. Una vez que en los episodios anteriores hemos estudiado los manuscritos griegos y las traducciones antiguas del Nuevo Testamento, estamos en disposición de acercarnos a las ediciones críticas que buscan el texto original o el más cercano al original, de las que sacamos nuestras traducciones modernas. La invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, constituyó un antes y un después en la historia de la transmisión del texto del Nuevo Testamento. A partir de entonces termina el trabajo de los copistas, que con sus errores voluntarios e involuntarios habían enriquecido la tradición textual, introduciendo lecturas diferentes a las originales. Comienza el trabajo de los editores, que buscan ofrecer a los lectores, en gran número, gracias a la imprenta, un texto bueno, sacado de entre los manuscritos disponibles. Arranca aquí un cambio de mentalidad que llevará progresivamente a la búsqueda del texto original. La cuestión de quién fue el primero a entregar un texto griego del Nuevo Testamento a la imprenta enfrenta a dos grandes humanistas de principios del siglo XVI, Erasmo de Rotterdam y el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Hablando del texto hebreo del Antiguo Testamento, tuvimos ocasión de mencionar el gran proyecto editorial del cardenal Cisneros, conocido como Biblia Políglota Complutense o Políglota de Alcalá. El primer volumen en salir de la imprenta fue el dedicado al Nuevo Testamento, que se editaba en griego y en latín. Era el año 1514 y hasta entonces solo se habían impreso Biblias latinas. Sin embargo, el volumen del Nuevo Testamento no se publicó, a la espera de terminar el resto de volúmenes que comprendían el proyecto editorial completo de la Políglota. Esto se produjo en 1517, aunque la autorización para su publicación no se recibió hasta 1520 y la obra no circuló, de hecho, hasta 1522. Mientras tanto, Erasmo se había adelantado. En efecto, Erasmo imprime el Nuevo Testamento griego en 1516 y lo publica inmediatamente después, convirtiéndose, por tanto, en la primera edición que circula por el mercado, aunque no fuera la primera impresa. Al contrario de lo que sucede con el proyecto de Cisneros, precedido de una larga preparación y recogida de manuscritos, Erasmo elabora su proyecto en poco tiempo y a partir de pocos y malos manuscritos. En efecto, hoy sabemos que Erasmo utilizó media docena de manuscritos minúsculos, la mayoría de tipo bizantino, que además no contenían todo el Nuevo Testamento completo. Tanto es así que el mismo Erasmo tuvo que retrotraducir al griego, desde el latín, algunas partes del texto considerado canónico que faltaban en sus manuscritos. Por otro lado, esta primera edición estaba llena de ratas de imprenta que fueron subsanándose con las siguientes ediciones. El texto griego de la Políglota de Alcalá, sin embargo, era de mejor calidad, es decir, estaba basado en manuscritos de mejores familias. Al parecer, algunos manuscritos venían de la Biblioteca Vaticana. De hecho, hasta que no fueron devueltos, no se autorizó la publicación de la obra completa, algo que puede dar razón del retraso con el que sale a la calle. El hecho de que fuera Erasmo el primero en poner a disposición del gran público el Nuevo Testamento en griego hizo que su edición tuviera muchísimo éxito en Europa, hasta el punto de convertirse en el textus receptus, es decir, el texto acogido por todos.
casi como si fuera el texto original, el texto que se debería estudiar e imprimir, como así fue durante casi 300 años. En realidad, era difícil que alguien pudiera entonces apercibirse de la baja calidad del texto griego de Erasmo. En los círculos académicos de Occidente dominaba el texto latino de la Vulgata, mientras que en Oriente el texto dominante era precisamente el griego del tipo bizantino que Erasmo había reproducido. Por otro lado, el conocimiento de los manuscritos y de la historia textual era muy reducido, por no decir nulo. Todavía no estamos en la época en la que se comienza a viajar por las bibliotecas de Europa y Medio Oriente para recopilar variantes. Esta tarea estará reservada para las siguientes generaciones, así como la aventura de los descubrimientos de nuevos manuscritos. Desde la edición de Erasmo se sucedieron numerosas ediciones que proponían como texto el mismo que Erasmo había corregido en sus últimos años. La cuarta edición, de 1551, del famoso impresor Robert Estienne, conocido como Stephanus, contiene el texto griego y latino de la Vulgata y es la primera que incluye la numeración en capítulos y versículos tal y como la conocemos hoy. La división en versículos la realizó Stephanus en un viaje de París a Lyon. La división en capítulos, sin embargo, fue obra del cardenal Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, quien la realiza sobre el texto latino de la Vulgata a principios del siglo XIII después de Cristo. Aunque estas ediciones griegas reproducen el texto de Erasmo, convertido ya en Textus Receptus, presentan como novedad una lista de variantes tomadas de otros manuscritos. Así, Walton, editor de la Políglota que lleva su nombre, publica en 1657 el volumen del Nuevo Testamento en el que ya incluye variantes del Codex Alexandrinus. En 1675, la edición de Fell incluye una lista de variantes fruto del estudio de más de 100 manuscritos griegos y versiones antiguas. Por vez primera se utiliza el Codex Vaticanus, así como las versiones gótica y copta. En 1734, Bengel publica una edición del Nuevo Testamento griego después de un enorme esfuerzo de recopilación de variantes a través del estudio de manuscritos y ediciones anteriores. Su trabajo estaba determinado por el deseo de alcanzar un texto seguro, el original, de entre las miles de variantes cuya consideración habían turbado su piedad. En su edición no corrigió el Textus Receptus, pero en el aparato crítico se permitió evaluar cada una de las variantes, clasificándolas en 5 grupos según su calidad y su cercanía al texto original. De hecho, el texto que él consideraba original debe buscarse en estas calificaciones y no en el texto base que imprimió. Solo en 1775 se rompería con la primacía del Textus Receptus gracias a la edición del Nuevo Testamento griego de Griesbach. A partir de los intentos de otros estudiosos de agrupar los manuscritos en familias, Griesbach propone 3 recensiones textuales que constituirán la base de la investigación posterior, alejandrina, occidental y bizantina, aunque su definición y la distribución de manuscritos era todavía imperfecta, como ya hemos visto. Por otro lado, pondrá los fundamentos de la crítica textual exponiendo sus reglas o criterios fundamentales. Su edición del texto griego se beneficia de todos sus conocimientos y por vez primera imprime un texto crítico que se separa en muchos puntos del Textus Receptus. Pero será Lachmann el que publica en 1831 una edición del texto griego que ya no tiene nada que ver con el Textus Receptus y que nace de su propio trabajo de discusión de las lecturas variantes. Su intuición no era la de recuperar el texto original, tarea que consideraba imposible, sino la de alcanzar el texto tal como estaba testimoniado a fines del siglo IV. Para ello era imprescindible abandonar totalmente el Textus Receptus y con él los manuscritos minúsculos y basar una nueva edición en los manuscritos más antiguos, así como en las versiones latinas, Vetus y Vulgata, ambas testigos de un texto anterior al siglo V, y en citas de los padres de los primeros siglos. Por aquella época, el Textus Receptus había adquirido tal autoridad que Lachmann tuvo que aguantar no pocas críticas de teólogos y biblistas, por lo que se consideraba un atrevimiento
proponer un texto diferente al usado durante 3 siglos. Con Konstantin von Tischendorf comienza una nueva etapa en la historia del texto griego del Nuevo Testamento. A él debemos importantes hallazgos de manuscritos que han hecho avanzar a la crítica textual y de los que nos ocupamos en episodios anteriores. De estos descubrimientos se beneficiarían las sucesivas ediciones del Nuevo Testamento que publicó. Al contrario que Lachmann, Tischendorf estaba convencido de que se podía llegar a conocer el texto original del Nuevo Testamento y a ello consagró todas sus energías. Recuperar un texto anterior al siglo V, sin embargo, exigía contar con nuevas evidencias. Precisamente por ello, viajó incansablemente por bibliotecas y monasterios de Europa y Oriente Medio en búsqueda de nuevos manuscritos. La gran aportación de sus ediciones del Nuevo Testamento, la octava y última, es de 1869-1872, es la de contar ya con el testimonio de 2 de los grandes códices griegos, el Palimpsesto, Codex Ephraemi Syriae Scriptus, que él mismo había transcrito, y el Codex Sinaiticus, que él mismo descubrió y publicó. En 1881 sale a la luz la edición del Nuevo Testamento de Westcott y Hort, de la que nos ocupamos en el episodio dedicado a las familias textuales del Nuevo Testamento. Como vimos entonces, su gran mérito fue el de agrupar el ingente número de manuscritos del Nuevo Testamento en familias, con características comunes, identificando 4 tipos textuales: sirio, occidental, alejandrino y neutral. La edición del Nuevo Testamento de Westcott y Hort puso los cimientos de todas las ediciones posteriores, hasta la actualidad, especialmente gracias a la lucidez con la que mostraron que el texto sirio o bizantino era secundario para la crítica textual y gracias a la precedencia que dieron al testimonio de los códices Sinaiticus y Vaticanos. Actualmente, las 2 ediciones del Nuevo Testamento griego más usadas son el Novum Testamentum Grece, con las siglas NA, también conocido por el nombre de sus principales editores, Nestle Aland, y The Greek New Testament, conocido con las siglas GNT. La primera de estas ediciones se remonta al trabajo de Eberhard Nestle, que publicó su primera edición en 1898 y que fue continuado en sucesivas ediciones, primero por Erwin Nestle y más recientemente por Kurt Aland. La segunda edición, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas, es el fruto del trabajo de un comité ecuménico formado por los especialistas de crítica textual Black, Metzger, Wigring, Aland y, por parte católica, Carlo Maria Martini, que llega. Es interesante esta parte porque lo que hace es enfatizar por parte católica. Carlo Martini, que es esta persona que está aquí, él llega a ser cardenal de la Iglesia Católica, un experto y un erudito en crítica textual, pero si ustedes se dan cuenta, algunos de estos pues no son católicos, en su mayoría son protestantes. La erudición crítica textual de la Biblia llega a ser también originada por protestantes y anglicanos en este caso, ¿sí? Pero como él dice, es un trabajo ecuménico donde está incluso la presencia de católicos con la presencia de protestantes, tratando de fijar un mismo texto. Aquí no hay nada de teología, aquí no hay nada de creencias, aquí es un trabajo científico de determinar y fijar rigurosamente las fuentes del texto griego del Nuevo Testamento. Ser cardenal de Milán. Desde 1979, el texto de ambas ediciones es el mismo, diferenciándose únicamente por el aparato textual que sale al encuentro de necesidades diferentes. El aparato de la edición de Nestle Aland tiende a ser exhaustivo a la hora de presentar todas las variantes que contiene el texto griego, aunque no proporciona toda la lista de manuscritos que apoyan cada una de las variantes. El resultado es una edición con muchísima información y un complejo sistema de signos críticos solo al alcance de los especialistas. Por el contrario, el aparato de la edición del Greek New Testament presenta únicamente las variantes en aquellos puntos del texto más conflictivos. De hecho, esta edición está dirigida a los traductores modernos del Nuevo Testamento que necesitan una edición manejable que les guíe en su labor de traducción.
aunque no ofrece más que las variantes fundamentales, tiene la ventaja, frente a la edición de Nestle-Adam, de que por cada variante presenta un gran número de testigos, de modo que el traductor pueda juzgar por sí solo cuál es la lectura más original. Las variantes van acompañadas de 4 letras para indicar la fiabilidad de la opción que se ha tomado en el texto. La A indica que el texto propuesto es seguro. La B, que el texto es casi seguro. La C, que el texto elegido no cuenta con el apoyo unánime del comité, aunque sí con una mayoría. Por último, la D expresa mucha inseguridad. Identifica aquellas lecturas que se presentan ante los estudiosos como cruces interpretorum, es decir, cruces que provocan dolores de cabeza para los intérpretes. A la edición de Greek New Testament le acompaña un volumen preparado por uno de los miembros del comité, Metzger, titulado A Textual Commentary on the Greek New Testament, traducción española, un comentario textual al Nuevo Testamento griego, que comenta las lecturas más discutidas y los criterios por los que el comité se ha decidido a favor de una u otra variante. Representa un instrumento muy útil para ver en acto los criterios de la crítica textual del Nuevo Testamento. Este comentario textual, así como las ediciones críticas de Nestle-Aland y Greek New Testament, han sido publicados por las sociedades bíblicas y podéis encontrarlos en la editorial española Verbo Divino. Destacamos por último la edición del Nuevo Testamento griego realizada por el jesuita español José. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Eso hace parte de una historia del texto griego del Nuevo Testamento, como ustedes ya pudieron verlo. Si de pronto tienen alguna pregunta frente a esto, pues iniciamos la siguiente sesión con esto y vamos a también recomendar algunos libros y a mostrar un poco lo que es la crítica textual. Por favor, hagan la lectura correspondiente de George Ladd, que tiene que ver con la crítica textual para la siguiente sesión, ¿vale? Hermanos queridos, espero que puedan descansar, que pasen una muy buena noche. Gracias, profe. Profe, Gracias, ¿qué profe. Compañeros. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias, profe. Qué clase tan chévere. la profe, profe, es que Mercedes no se pudo conectar porque está enferma, tiene un tema en un pie. ¿Qué le pasó? Entonces ha estado bien complicada de salud hoy. Entonces que por eso no se pudo conectar. Vale, profe. Bueno, ojalá que pueda recuperar la sesión y pueda verla. Si le puedes decir que vea la sesión y me cuente si la puede ver. Sería bien. Sí, que a veces últimamente no aparecen. Imagino, no sé Sí. por qué. Ah, bueno, profe, un gusto verlo. Bueno, Feliz fin de Daniel, semana, que le vaya muy bien. igualmente, hermano, Dios te bendiga, un abrazo, que estés bien, que descanses.